nosotros, pero hay condiciones que nosotros debemos de cumplir para poder entender o para poder comprender cuál es ese alimento sólido para nosotros. Aquí hay una comparación, y la comparación es la de los niños. Un niño que nace, empieza a desarrollarse, es amamantado por su mamá le da la leche materna, se le da el biberón, y poco a poco comienza a crecer, y eso es algo hermoso, es algo bello, ¿verdad? El crecimiento de un niño es algo bello, pero no es algo bello cuando tiene 3 años y todavía hay que ponerle pañal. Eso no es bueno, ¿verdad? Porque el niño no está creciendo, no está madurando, más bien, está creciendo pero no está madurando. Si hay un niño que tiene 5 años y todavía se hace en la cama, ahí hay algún problema, eso no es sano, ¿sí? Lo sano es que vaya creciendo, ¿sí? Vaya creciendo, y una vez que va creciendo, se va desarrollando y uno va disfrutando de ese crecimiento, ¿sí? Desde que venimos a Cristo, hermano, entramos en un proceso de crecimiento, de desarrollo, ¿sí? Pero Dios no nos está preparando para esta vida, Dios nos está preparando para la eternidad, y en la eternidad no hay tiempo, no hay relojes, no hay aburrimiento, no hay eso. Quiero hablar un poco de la eternidad para que pueda comprender esto. Quiero aplicarlo así, de esta forma, quiero enseñarlo de esta forma. Cuando Moisés, hermano, es llamado, en el llamamiento que Dios le hace a través de la zarza ardiendo, Moisés se da cuenta de una cosa, hermano. Moisés se da cuenta que una zarza es un árbol de espinos que está ardiendo, ¿sí? Y no se consume. Y eso llama mucho la atención de Moisés. Entonces Moisés se acerca, es atraído, ¿verdad? Como que es seducido por esa visión que tiene, por eso que está sucediendo. Y Moisés va y ve por qué la zarza no está quemándose, pero no se consume. Y cuando llega precisamente al lugar, escucha la voz de Dios que le dice: Moisés, Moisés, quítate el calzado porque el lugar que estás pisando es santo. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasó ahí, hermano, es que el cielo vino a visitar la tierra. Lo que pasó ahí, hermano, es que lo eterno vino a visitar lo temporal. Y como lo eterno vino a visitar lo temporal, ahí se detuvo el tiempo. Y como se detuvo el tiempo, entonces ardía, pero no se consumía. Y entonces le dijo: el lugar que estás pisando es una dimensión espiritual diferente. No es una dimensión espiritual como la que tú conoces, sino es una dimensión espiritual más allá de tus límites. Por eso tienes que quitarte el calzado, porque el lugar que estás pisando es el lugar de lo eterno, en donde no pasa el tiempo. Así como cuando Pedro, Jacobo y Juan estaban en el monte de la transfiguración, y dice que de repente Pedro dijo, ¿sí? Si quieres, hacemos unas enramadas para que estés Moisés, Elías y tú aquí, y aquí nos quedemos, como diciendo, para siempre, porque aquí no hay tiempo, ¿sí? Es lo eterno, y en lo eterno no hay tiempo, ¿sí? Y Dios nos está preparando para lo eterno, no para esta vida. Por eso choca muchas veces, hermano, las circunstancias o lo que nos pasa, choca con nuestra mentalidad, nuestros pensamientos chocan con los pensamientos de Dios, porque mientras nosotros estamos preparándonos para esta vida, Dios nos está preparando para la eternidad, y no hay armonía. Habrá armonía cuando nosotros entendamos que la preparación nuestra en la vida es para estar con Dios para siempre. ¿Sí? Por eso hay cosas que usted no entiende de Dios, de verdad, hermano. Aunque soy pastor y me dedico de tiempo completo a predicar su palabra, a enseñarla, pero hay cosas de veras que yo tampoco no entiendo de Dios. Pero cuando hay cosas que yo no entiendo de Dios, entonces yo mismo me predico. y yo digo, Dios no me ha llamado a entender, Dios me ha llamado a creer. Amén. Entonces, si Dios me ha llamado a creer, pues no lo entiendo, pero lo creo. Eso para mí era un absurdo, ¿verdad? Hay una canción que es así, ¿verdad? De la iglesia, dice: la unción está sobre mí, yo no la entiendo, pero la tengo. Y yo me burlaba de ese canto. Señor, perdóname por eso, ¿sí? Porque yo decía, ¿cómo va a ser posible que no la entiende, que no la entiende, pero la tiene?
¿Sí? Y entonces cuando el Señor me ungió, me llenó de su Espíritu Santo, entonces no la entendía, pero la tengo. Como diciendo el Señor, ya ves, tú tampoco la entiendes, pero la tienes. Amén. Bien, vamos por favor al texto. Dice el versículo 12, desde el 11: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Sí, dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Hay mucho que decir y difícil de explicar. Versículo 12: porque debiendo ser ya maestros, ¿sí? Porque debiendo ser ya maestros, ¿después de qué? Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, como un bebé, ¿sí? Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Así es que en esta mañana, hermanos, los que apenas tienen poquito tiempo de haber conocido al Señor y de venir a la iglesia, están justificados. Se pueden reír de sus hermanos que ya tienen 20 años en el Evangelio. ¿Sí? Pero déjeme decirle una cosa: si usted tiene poco tiempo de conocer al Señor, hermano, el propósito es de que usted crezca, el propósito es de que usted sea edificado, el propósito es que usted madure. ¿Sí? Dios le va a empezar a llevar por caminos inescrutables, por cosas que, como dice, son difíciles de explicar. Cuando el Señor, hermano, vino y empezó a tratar con los discípulos, no llegó y les presentó el plan completo, no. Fue paso a paso, ¿sí? Empezó con la leche, como cuando se empieza con un bebé, se empezó con la leche, después les fue dando papilla, y después ya les empezó a dar alimento sólido, ¿sí? Después de 2 años aproximadamente, hermano, fue cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿por qué andaban con él? No lo sabían. Ahí había un poder de atracción de parte del Señor, ¿verdad? Era su gracia, era su poder el que los había traído, pero ellos no sabían, ¿sí? Ya casi cuando está a punto de morir, él dice: destruir este templo y en 3 días lo edificaré. Eso va a pasar de mí. Como Jonás estuvo en el vientre de un pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en la tierra. Y ellos empezaron a recibir y a veces no entendían, ¿sí? Poco a poco el Señor fue hablando con ellos, fue administrándoles, fue llamándolos, los discipuló. Pero una vez se fueron los discípulos y Jesús les dijo se fueron muchos de sus discípulos del Señor, no los 12, y les dijo a los 12: ¿ustedes también se quieren ir con ellos? Y ellos dijeron: ¿cómo nos vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Hasta ahí, para ellos, Jesús era el hombre que tenía palabras de vida eterna, nada más. Sí, pero pasa tiempo, hermano, y ellos van en la barca, y una vez se levanta la tempestad, van rumbo a Gadara, se levanta la tempestad fuertemente, el viento empieza a soplar, y entonces él se levanta y le dice: ¿qué no te da cuidado que nos estamos hundiendo? Él se levanta y dice a la tempestad y al viento: calla, y enmudece, y entonces se hace bonanza, hay paz. Y cuando ven esto ellos, entonces como que dicen: ¿con quién estamos? ¿De quién se trata? ¿Quién es este hombre? ¿Es hombre o es Dios? ¿Quién es? Y cuando se dan cuenta de eso, reconocen su pecaminosidad, reconocen que son pecadores y dicen: apártate de mí, soy un hombre pecador. Se postran ante él y lo adoran. Y al único, en el concepto judío era un concepto monoteísta, y era muy difícil que ellos creyeran en un Dios que estaba en el cielo y en un Dios que estaba enfrente de ellos deteniendo la tempestad. Pero, hermano, era tanta la grandeza y tanta la gloria, el hecho de que estuviera Jesús con ellos, que ellos reconocen y dicen: tú eres Dios. Pero pasa tiempo y poco a poco, entonces, después de la leche viene la papilla, y después de la papilla viene la carne sólida, ¿sí? Pero ¿sabe una cosa? ¿Qué pasaba con los hebreos? Con los hebreos, hermano, estaba sucediendo que ya tenían mucho tiempo, que ya deberían de ser maestros, y que todavía había necesidad de darles leche espiritual. Y eso era algo terrible. ¿Sabe por qué? Porque en la vida cristiana o se avanza o se retrocede, pero no se puede estancar. Si alguien dice: yo ya me estanqué, no, estás echándote para atrás, ¿sí? O le avanzas hacia adelante o le avanzas hacia atrás, o de reversa o hacia adelante, pero no hay un estancamiento.
¿Por qué? Porque si no estás siendo enseñado o si no estás enseñando, entonces estás muriendo. ¿Sí? ¿Sabe que los consejos que los pastores les damos a los jóvenes cuando dicen cuál es la edad ideal para casarse? Nosotros les decimos, la edad ideal para casarte es cuando estés maduro. Y déjenme decirle una cosa, un maduro puede tener 18 años. Me gusta cuando se quedan callados. Salmo 119:10, por favor. Porque los pesco. Salmo 119:10. Como dice, sí, más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Salmo 119:10 le dije, ¿verdad? 119. Es 119:100, por favor. 119:100. ¿Cómo dice? No, dice más que los viejos, porque he guardado tus mandamientos. ¿Cómo dice? Dice el salmista es joven y dice, más que los viejos he entendido. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que es un joven maduro. ¿Sí? ¿Cuándo entonces es la edad? ¿Cuándo está listo para casarse? Cuando llega a un nivel de estabilidad espiritual. ¿Sí? Y déjeme decirle una cosa, hay gente que tiene 30 años, 40 años y aún todavía es chabelo espiritual. Aún todavía le gusta jugar a la catafixia. ¿Sí? Porque no ha madurado. Debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo hay necesidad de leche. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está cumpliendo el propósito de Dios para su vida. ¿Cuál es el propósito de Dios para su vida? Que madure. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la edad ideal? No existe edad ideal. La edad ideal es cuando está estable espiritualmente hablando. Es cuando es equilibrado, es cuando es ecuánime, es cuando es justo, es cuando es responsable. ¿Sí? Y si es una persona responsable, si es una persona estable, es una persona equilibrada, es una persona espiritual, esa es la edad. ¿Sí? Esa es la edad. Ha alcanzado la madurez. ¿Sí? Y una vez, y a lo mejor la puede alcanzar a los 22 años, a los 24 años, a los 29 años. Está bien, está alcanzando la madurez. ¿Sí? ¿Y cuál es el propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, para el crecimiento. ¿Sí? Vea por favor conmigo, 1 Corintios 13:11, por favor, rápidamente. 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Bien, dice de la siguiente manera, si no lo encuentra y es de los que tardan 1 hora para encontrarlo, déjeme leérselo por favor. Dice Pablo el apóstol, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora con